Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Valerio Evangelisti, nacido en 1952, fallecido en 2022, fue un novelista, ensayista e historietista italiano, una de las grandes voces del género fantástico y de lo que se ha denominado nueva épica italiana, narrativa de grandes epopeyas protagonizadas por los nadie. Alcanzó la fama al ganar en 1993 el premio Urania, otorgado por la revista homónima a la mejor obra de ciencia ficción del año, con su novela Nicolás Eymerich, Inquisidor, debut literario de uno de sus grandes personajes, que pasaría a protagonizar su propia saga. Otros títulos destacados de su obra son los que forman la trilogía americana: Antracita, del 2023, One Big Union, 2024, y Todo ha de ser, de 2025, en la que narra el desarrollo de los Estados Unidos como potencia mundial desde el final de la Guerra de Secesión a la industrialización. Su obra ha sido traducida a una quincena de lenguas y ha ganado innumerables premios. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Estamos de vuelta con esta segunda parte del texto de Evangelisti, One Big Union, o Un Gran Sindicato, en donde, como decíamos en la emisión pasada, pues se ve esta parte, este periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta lucha por la organización obrera enfrentada al capital, a los patrones, a los dueños de las grandes empresas metalúrgicas, ferroviarias, en fin, los dueños del capital, que pues lógicamente no querían dar su brazo a torcer y para ello recurrían a pues todo tipo de maniobras, las más funestas que se puedan imaginar, como pues infiltrar espías, organizar grupos de choques, rompehuelgas, esquiroles, etc. Entonces eso es parte de lo que aborda Evangelisti en esta novela en particular, y que bueno, va complementada con esas otras dos novelas que serían los dos polos, el inicial y el final, de su trilogía sobre los Estados Unidos de América. Vamos entonces pues a recuperar la lectura a este personaje, Robert Coates, que pues es un obrero, es un joven de una familia completamente obrera, de un padre que había sido sindicalista, pero que después de un accidente en donde el sindicato no respondió adecuadamente, pues se torna en una vida muy amarga y en la que él pues decide tomar partido por los patrones y por unirse a estas fuerzas de choque que organizan y que financian los patrones. Nos quedamos en que Robert Coates ya se casó, ya tiene hijos, y bueno, está trabajando ahora como infiltrado para una agencia de detectives. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de One Big Union, un gran sindicato. Robert Coates estaba pasando entre aquellos tuburios porque tenía prisa y quería seguir el camino más corto. Por suerte, él, Ellie y los niños vivían en una zona mucho más decorosa, en el mismo Carondelet, donde se había criado, pero en las casas que había frente al parque, que eran pobres pero dignas. Allí vivían incluso familias de funcionarios. Subió las escaleras de su vivienda unifamiliar, dotada de porche y encajonada entre dos edificios de 6 y 7 pisos, respectivamente. Los niños, Charles y Thelma, corrieron a su encuentro. Él los abrazó apresuradamente y fue directo al dormitorio para ver a su mujer. «¿Cómo estás?», le preguntó tras besarla en la frente. «Mejor que estos días atrás», contestó Ellie, tal vez mintiendo. Sus ojos verdes, en relación con su rostro menudo y delicado, parecían faros cubiertos de vaho. Su tez era de una palidez extrema, salvo por los párpados y los globos oculares enrojecidos. Respiraba con dificultad, a juzgar por los movimientos convulsivos bajo la manta que la tapaba. «¿Ha venido el doctor Goldstein?» «Sí, ha estado aquí». En ese momento apareció la madre de Ellie, que salía del aseo. Tenían un pequeño baño, raro privilegio en el sudeste de San Luis, con agua que sacaban de una fontana. Olivia O'Hagan no había envejecido demasiado. Al abandonar la casa fábrica de su marido, parecía haber adoptado un aspecto destinado a durar indefinidamente. Ligeramente encorvada, con el pelo blanco y la piel coriácea y ajada. Un temblor constante sacudía sus labios.
Bob, te he preparado un cocido. Si quieres te lo dejo en la mesa. ¿Ellie ha comido algo? Lo de ella se prepara rápido. La pobrecita come tan poco. Bob acarició el pelo de su mujer y dijo: necesitas verduras, de las que fortalecen, como espinacas y acelgas. Te las compraré mañana. Ella esbozó una sonrisa tan pálida como sus labios. Son caras, Bob. ¿Qué más da? Precisamente esta mañana me prometieron un aumento de sueldo. Tendré que volver a trabajar en el ferrocarril durante unas semanas, pero no importa, la paga es buena. ¿Sabes que el señor Furlong me ha preguntado por ti? ¿Por mí? ¿De verdad? Sí, yo no soy el único que te quiere. Tras darle otro beso, Bob se dirigió a la mesa. Le preguntó a Olivia: ¿el doctor Goldstein no ha dicho nada? Sí, que todavía no sabe de qué enfermedad se trata. Parece tuberculosis, pero no lo es. Lo ha consultado con unos colegas suyos importantes y le dicen que es una especie de tisis y que la padecen muchas cigarreras o antiguas cigarreras. Es por culpa del tabaco en fermentación que colocan en su regazo y por trabajar con las ventanas cerradas para que el aire no lo seque. ¿Ha confirmado que no hay peligro de muerte? No lo hay de momento, según él. Los niños tomaron asiento frente a su padre, aunque ellos ya habían comido. Parecían dos ardillas de lo graciosos que eran. Thelma, la más pequeña, tal vez empezaría a ir a la escuela de la iglesia del Mesías el próximo curso. El nuevo pastor les había prometido un descuento en la matrícula y se había comprometido a aceptar también al crío. Bob no quería que sus hijos se dedicaran en el futuro a un simple trabajo manual, como había sido su caso. Con lo que ganaba, podía encaminarlos hacia un destino mejor. Eran niños inteligentes y alegres, sobre todo la cría. Jugó un poco con los pequeños y les contó unas historietas. Después se levantó y volvió a la cabecera de la cama de su mujer. Ella parecía estar mejor. A esa hora casi siempre se adormecía, pero la encontró despierta, contemplando abstraída el techo desconchado y el papel matamoscas que colgaba de la lámpara de araña. Ellie, ¿uno de tus hermanos no pertenece a los caballeros del trabajo?, le preguntó. Sí, Frank, es un año mayor que yo, pero no lo juzgues mal. Es una buena persona. No sé por qué se apuntó, pero es tan honesto que lo habrá hecho porque creía que era su deber, contestó Eleanor repentinamente alterada. Bob cogió la mano de su esposa, que estaba muy fría, y sonrió. No te alteres, no hay motivo. Mi padre también formaba parte de esa sociedad, comentó, y reflexionó unos instantes antes de continuar. ¿Crees que podría encontrar a Frank a estas horas en casa de tus padres? Quería hablar con él. Sí, está haciendo cigarros como toda la familia, afirmó Eleanor, ya calmada. Entonces espérame, amor. Iré a verlo ahora que aún es de día. Volveré antes de que anochezca. ¿De qué quieres hablar con él? De algo que tiene que ver con mi nuevo trabajo. Ahora trata de dormir un poco. El descanso es bueno para tu salud. Bob besó a su mujer en los labios exangües y salió de casa. Regresar a la parte oeste de Carondelet era algo que siempre le provocaba emoción. Aquellas calles sin asfaltar y pedregosas, surgidas con el crecimiento desordenado de los almacenes, las naves industriales, las fábricas y las firmas comerciales eran el escenario en el que él jugaba siendo un niño con pequeñas pandillas de coetáneos. Ahora, en un entorno incluso más mísero que el de su infancia, la fauna humana había cambiado. En la calle los niños gritaban en los idiomas más extraños, desde el ruso al yiddish. Muchos obreros eran de piel oscura, con distintas tonalidades. Los blancos tenían la piel clara en exceso y tenían ojos celeste y pelo de color desvaído. Naturalmente no faltaban los sempiternos chinos, ocultos en el fondo de tienduchas y lavanderías. En medio de aquella posilga industrial y mercantil, la casa de los O'Hagan destacaba entre las de la carretera Schmidt por su decoro. Boutica, la tía de Ellie, abrió la puerta. Era una mujer deteriorada y gorda, no porque comiera en exceso, sino por una propensión fisiológica a la obesidad. Llevaba puesto un mandil todo sucio y su pelo blanco era demasiado hirsuto para someterse al peinado. «Ah, Bob», exclamó sonriendo. «Me alegro de volver a verte. Todavía estamos trabajando». Era evidente que seguían trabajando porque la puerta abierta dejaba escapar un penetrante olor a tabaco que no resultaba desagradable en sí mismo, pero sí demasiado intenso.
Era un concentrado de lo que se respiraba alrededor de las fábricas de cigarros, cuando en San Luis aún no se había asumido el modelo neoyorquino de producción individual. Ahora en las fábricas se limitaban a empaquetar y distribuir el producto acabado. Lo único que tenían en común la fabricación domiciliaria con la industrial era el pago a destajo, con tarifas más bajas y diferenciadas en función del sexo y de la edad de los obreros. Es importante estos detalles que nos hablan de ese contexto industrial en el que están viviendo estos trabajadores. Bajos salarios, condiciones precarias, tienen que trabajar en casa, casas también muy precarias, algunas sin agua corriente. Como vimos, era un lujo tener un baño en la casa, generalmente eran letrinas afuera de la casa, letrinas comunes, y bueno, finalmente eran las condiciones a las que estaban sometidos, y por eso a veces incluso sorprende el que en esas condiciones justamente no se conjugaran pues todas estas, este descontento popular, esta necesidad de mejores condiciones de vida, la mala salud. Lo vemos con la esposa de Bob Coates, con Ellie, que pues está enferma de una cosa rara que pudiera ser tuberculosis, pero no lo es, que es efectivamente una enfermedad provocada por el trabajo. Entonces, es interesante cómo Evangelisti, al irnos describiendo las condiciones, las situaciones en las que están viviendo los personajes, nos está dando pues un contexto muy claro de cómo se vivía en esa época y cuáles eran las condiciones de la clase trabajadora. Y de ahí que, bueno, pues su necesidad en algunos grupos de rebelarse, de organizarse, pues era muy notoria, y por ello la respuesta violenta de los patrones a través de aquellos trabajadores que pues se sentían, si no a gusto, por lo menos decían: aquí estamos bien, no tenemos que esforzarnos más, tenemos el favor del patrón, tenemos unos cuantos dólares más que ganar, y lo que tengo que hacer pues es muy sencillo. Entonces, bueno, aquí nos va dando esa idea, la descripción, la narración de Evangelisti. Señora, quería ver a su sobrino Frank. Será solo un momento. Se ocupa de la fermentación. Voy a ver si está libre. ¿Cómo está mi sobrina? Hoy un poco mejor, dijo Bob, suavizando la verdad. No parece que tenga fiebre. Pobrecita. Siempre ha sido muy delicada. Tú la quieres, cuida de ella. Lo haré. Si la perdiera, caería en la desesperación. Mientras esperaban el rellano, Bob notó que llegaba otro olor acre a través de la rampa que se perdía en la oscuridad de los pisos superiores. Era un olor a ropa mojada, a verduras hervidas, a trapos macerados. Se oía un traqueteo de telares y algún grito de niño. El bloque de viviendas era una fábrica en vertical, una especie de síntesis menos inmunda de lo que era el barrio en el plano horizontal. Afortunadamente no se escuchaban el complicado lenguaje de los chinos, las cantineras de los italianos, ni las voces guturales de los suecos. Frank O'Hagan apareció en la entrada limpiándose las manos con un trapo. Era un joven robusto, de aspecto franco y con un mechón rubio. Perdona por no darte la mano, Bob. ¿Quieres entrar? No, sé que estás trabajando. ¿Qué puedo hacer por ti? Estás afiliado a los caballeros del trabajo, ¿no es verdad? Frank se puso a la defensiva. Su recelo se hizo patente. ¿Y qué? No es ilegal. Digo yo que la clase trabajadora podrá reclamar sus derechos. Bob sonrió. ¿Quién ha dicho que fuera ilegal? Es más, yo también quiero entrar en la orden. He perdido mi trabajo de oficinista y tengo que volver al ferrocarril. Creo que me resultará más sencillo readaptarme si soy uno de ustedes. ¿Lo ves difícil? No, contestó Frank, que pareció reflexionar durante unos instantes. Mi padre también era caballero del trabajo, ¿lo sabías? Eso simplifica las cosas. Ferroviario, dices. ¿En qué categoría? Aún no lo sé, supongo que mecánico. ¿Representan a los mecánicos? Frank hizo un gesto amplio de la mano con la que sujetaba el trapo. Nosotros los representamos a todos. No somos como los sindicatos que solo aceptan obreros especializados. Está bien, presentaré yo mismo tu candidatura. Ven a verme dentro de 3 días, de noche. Te diré si has sido aceptado. En tal caso, te enseñaré las contraseñas y las fórmulas que debes pronunciar en el proceso de iniciación. Después iremos a una sesión. Aquí también es interesante cómo, en el caso de los Caballeros del Trabajo, que sí fue una organización real y que fueron parte de los fundadores de la Organización Internacional del Trabajo,
o Organización Mundial del Trabajo, que se organizó con estos sindicatos en Estados Unidos, los caballeros del trabajo eran propiamente un trade union. Trade union era el estilo de sindicato que se tenía sobre todo en Inglaterra y que ese modelo fue el que se trasladó fundamentalmente a Estados Unidos, que era un modelo más de negociación sobre cuestiones económicas. Más que buscar la emancipación del trabajador, lo que busca es siempre tenerlo en las condiciones menos precarias posibles. Entonces el trade unionismo se va a guiar más que nada por eso, por mejoras salariales, algunas prestaciones, etcétera. Ya los sindicatos más orientados a la acción directa, como los anarcosindicalistas, o a la lucha por emanciparse, por apropiarse de los medios de producción, etcétera, bueno, ya va a ser un modelo más adoptado en otras partes de Europa, en Italia, en España, en Francia, y ese es el que se va a importar hacia Latinoamérica, particularmente al caso de México, también en el caso de Argentina, es donde vamos a tener la llegada de muchos anarcosindicalistas que van a hacer también esta ebullición en la organización obrera de principios del siglo XX. Entonces, bueno, los Caballeros del Trabajo eran una organización que tenía una serie como de rituales, como de procesos de iniciación, además de que buscaban tener cierta secrecía. Digo, era lógico, si eran perseguidos por la ley, si eran perseguidos por el gobierno, pues lógicamente tenían que cuidarse y tenían que mantener un bajo perfil hasta que llegaba el momento de hacer alguna movilización para impulsar sus negociaciones. Entonces, bueno, esa es esta organización de los Caballeros del Trabajo. Por ahí hay teorías de que, bueno, era alentada por grupos masones, que fueron los que les dieron este cariz, pues más de organización, un poquito más espiritual, más mística, más esotérica, y más con estos procesos secretos, contraseñas y rituales que tenían. Bob volvió a la calle satisfecho. Se acercó a los buzones que había en la acera, junto a la entrada del inmueble, y depositó $10 en el de los O'Hagan. Se trataba de una suma considerable, pero le pareció que podía permitírselo. La misión que le esperaba podía resultar dificultosa. Se la remunerarían bien. Mientras caminaba en dirección al parque Carondelet, en una noche fría que las farolas comenzaban a alumbrar, decidió hacerse un regalo a sí mismo. No solía beber alcohol, salvo 1 o 2 cervezas con motivo de alguna fiesta o de algún picnic, pero se merecía un pequeño premio que le aliviara de los muchos pensamientos familiares que lo agobiaban. En la avenida Minnesota vio la ventana iluminada de uno de aquellos pequeños bares que surgían y que morían sin parar, a menudo regenteados por las generaciones más recientes de inmigrantes. El cristal estaba sucio y decorado con las marcas de las cervezas y los licores que se servían en su interior. Lo único que acertó a ver era que el salón estaba lleno. Empujó la puerta y entró con la esperanza de que no fuera un local regenteado por negros o por chinos. No lo era. A través de las cortinas de humo flotante, constató que la clientela estaba formada en su mayor parte por irlandeses o escandinavos, con algunos eslavos o alemanes sentados en las mesas. Las cervezas que tenían a la venta eran la Shiner y la Krisch, elaboradas por inmigrantes germánicos o de Bohemia. Pidió una jarra de la segunda. El tabernero hablaba un inglés aceptable. La cerveza era excelente. Al comenzar a sorberla, Bob sintió un alboroto que hizo que se diera la vuelta. Un hombre mayor se estaba levantando de una mesa, mientras un compañero más joven trataba de sujetarlo por la manga. «¡Déjame! ¡Déjame!», gritó el viejo, visiblemente borracho. «No pienso seguir ni un minuto más en una taberna donde hay espías». Se dirigió a la salida apartando empujones a los parroquianos. Se detuvo ante Bob y apuntó a su nariz con el dedo índice. «¿Crees que no te he reconocido, maldito espía?». A continuación abandonó el bar, tambaleándose. Bob se sintió descolocado. El tabernero se inclinó sobre la barra para darle una palmada en el brazo y le dijo: «Tranquilo, amigo. Es un borrachín, un ruso que duerme en la calle. Suele comportarse así. Permítame que le invite otra cerveza». Seguramente este borrachín fue alguno de los trabajadores que se vio afectado o que vio actuar a Bob en estos años, en esta elipsis que nos ha hecho la narración del momento en que él participa directamente en una represión contra los trabajadores, hasta este punto en el que él ya ha tenido su experiencia como espía, como infiltrado, y que bueno, seguramente alguien
Alguien debe haberlo identificado, por eso su desconcierto. Bien, capítulo 3. Afiliación. La casa era modesta. Estaba en una travesía de la calle de Olivo. Era la única de piedra entre muchas otras de madera. Tenía 2 plantas aparentemente deshabitadas. Frank O'Hagan subió las escaleras y llamó a la puerta principal. Se abrió una ventana protegida por una rejilla. Entrevieron los ojos de un hombre. Coates ya sabía de quién se trataba, el velo exterior, responsable de controlar el acceso a la asamblea de los caballeros del trabajo. Frank le mostró su carnet. ¿Qué tienes que decirme?, preguntó el velo exterior. Palabras de fraternidad. El trabajo es nuestro orgullo. Puedes pasar, pero ¿quién viene contigo? Un novicio. Está aquí para el juramento. Que entre también. Pasaron a un pequeño vestíbulo, todo agrietado, donde había una segunda entrada con ventanilla. Al otro lado de esa puerta los observaba el velo interior. Frank volvió a enseñar el carnet. Los obreros deben unirse, dijo la contraseña. Muy bien, pasen. Bob se encontró en una habitación cuadrada con una mesa cerca de la pared enfrente y numerosas sillas. Estaban ocupadas por individuos desconocidos para él, todos con bigote y algunos con barba. Eran hombres fornidos con manos callosas, de raza blanca con la excepción de 3 negros. En la pared estaba escrito, en una mezcla de tipografía Rockwell y gótica, Noble y Santa Orden de los Caballeros del Trabajo. Flotaba en el ambiente un olor a humo. Eran pocos los que no estaban fumando. La mayoría de ellos cigarros, algunos pipas. Los personajes más singulares eran los 5 que estaban sentados detrás de la mesa. Al maestre obrero se lo reconocía porque se hallaba en el centro, con un redingote desgastado, barba poblada y ojos hundidos de profeta. Tenía a su derecha al obrero digno, un individuo con gafas y pinta de contable con un libro abierto ante él. Los otros 3 sujetaban martillos de mango largo, apoyados en su hombro derecho. No perdamos tiempo, declaró el maestre obrero. Tenemos una ceremonia de iniciación y después hay bastantes asuntos que debemos tratar. Hermano Hagan, ¿respondes por el hombre que has traído? Sí, maestre obrero. Es un trabajador honrado, un pariente y un amigo. Se llama Robert Coates. Hace unos días le prometieron un puesto de trabajo como ferroviario. Ya tiene experiencia en el oficio. Como mecánico, para ser precisos. Su padre pertenecía a esta noble orden. ¿Ya le has enseñado la fórmula del juramento? Sí, respondió Frank antes de dirigirse a Bob. ¿Recuerdas las palabras? Bob dio un paso al frente para situarse frente al maestre obrero. Se llevó una mano al corazón y dijo: Yo, Robert Coates, declaro sincera y solemnemente que nunca revelaré a nadie, por medio de la palabra, los actos o las insinuaciones, ya sean positivas o negativas, el nombre o el propósito de esta orden, ni el nombre de sus miembros, ni sus señales, misterios, artes, privilegios y beneficios que me son otorgados, ahora y siempre. No revelaré las palabras dichas, las acciones realizadas, ni los objetivos perseguidos, salvo por vía legal y siempre que reciba previamente la autorización expresa por parte de la orden. El maestre obrero, notoriamente distraído con otros pensamientos, miró a los allí presentes. ¿Alguien tiene algo que objetar al ingreso de este nuevo hermano?, preguntó. Nadie dijo una palabra. De acuerdo, Robert Coates, ya eres de los nuestros. Conocí a tu padre, un buen compañero. Desgraciadamente no fuimos capaces de ofrecerle la protección debida cuando la necesitó. Soltó un suspiro. Acabábamos de nacer y no sabíamos de cuánta fuerza disponíamos. Toma asiento donde quieras, la sesión da inicio. Mientras Bob buscaba sitio al lado de Frank O'Hagan, el obrero digno carraspeó y anunció: Hay un mensaje del gran maestro obrero Powderly. Alguien le informó de nuestra intención de convocar una huelga contra Jay Gould y sus ferrocarriles. Powderly nos dice que no es nuestro cometido competir con los sindicatos gremiales que están surgiendo por todas partes. Los caballeros del trabajo deben guiar a la clase trabajadora a través de la educación y de la cooperación. Es por medio de las cooperativas como se diseñará la sociedad del futuro. A diferencia de los sindicatos, nosotros representamos a proletarios de toda condición, sin prestar atención a su raza, especialización, sexo o nacionalidad. No podemos, asegura el gran maestre, dispersar nuestro proyecto con una huelga cualquiera que seguramente está condenada al fracaso. Otro detalle bien interesante, esta lucha entre la perspectiva sindical y la perspectiva cooperativista.
Las cooperativas efectivamente eran un proyecto que también ya se venía ensayando en diferentes países, pero en muchos de los casos se hacía como una actividad paralela al sindicalismo, es decir, dado que el sindicato, bueno, el trabajo obrero en una fábrica no daba pues las mejores condiciones y los sindicatos justamente lo que buscaban era mejorar esas condiciones. En el Inter, en las cooperativas, de lo que se trataba era de, a través de la cooperación de todos, es decir, la cooperación económica, como marcan los valores y principios cooperativos, esta participación económica permitía gozar, por ejemplo, en una cooperativa de consumo, de comprar diferentes cantidades de alimentos o de útiles que fueran necesarios para la limpieza, para mantener la vida cotidiana. Y entonces estas cooperativas lo que hacían era que sus socios gozaran de pues todas estas mercancías que podían adquirir en grupo y que podían repartirse entre los socios de la cooperativa. Pero había esta discusión si la vía más definitiva para lograr esta emancipación de los trabajadores y llegar a un ideal de comunidad era a través de la lucha sindical o a través del cooperativismo. Entonces, tenemos pues una historia compartida entre el sindicalismo y el cooperativismo que va pues mucho antes del siglo XIX incluso. Uno de los representantes se puso de pie. Iba vestido mucho mejor que los demás participantes en la reunión. Abrigo de buen paño, corbata, camisa inmaculada y chaleco naranja. Chaleco naranja. Tenía el habitual bigote y una incipiente perilla grisácea, una barba. Bob sabía quién era. Furlong le había enseñado una foto suya. Se trataba de Joseph R. Buchanan, el periodista contratado por la Asamblea 3218 para dirigir eventuales acciones de lucha. Obrero digno, pido permiso para hablar, dijo. Permiso concedido, hermano. Buchanan hinchó de aire el pecho, quizás para fortalecer su débil voz. El gran maestre es cada vez más ambiguo y teórico. ¿Qué nos une al cambio social? ¿Las cooperativas que preconiza él? Las pocas que hemos creado se han integrado en la sociedad del presente y comparten los valores del capitalismo. Hablaba en un tono bajo pero seco, eficaz. Los caballeros del trabajo tienen, respecto a la Federación de Sindicatos Unidos, la ventaja de que agrupan a obreros de todas las categorías. ¿Quién, si no nosotros, podría doblegar a Pacífico y Missouri? Ojo también aquí, donde habla que las cooperativas del presente, y estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comparten los valores del capitalismo, es decir, se convierten también en empresas que privilegian el consumo de mercancías y la explotación del trabajo, y se convierten en simulaciones, y eso lo hemos hablado en otros programas de letras militantes, se ha hablado en nuestras asambleas, incluso lo ha hablado nuestro compañero secretario general en Rojo y Negro, con nuestro compañero secretario del Exterior, y es el peligro que muchas veces corren las cooperativas. Si no tienen claro que la idea es transformar el entorno de los socios cooperativistas y pensar en una sociedad diferente, se corre el riesgo de convertirse en meros aliados o meros copartícipes del modo de producción capitalista. Entonces, bueno, hay esa crítica también al cooperativismo, que cuando se desliga de la parte ideológica y se convierte exclusivamente en una acción o en una actividad empresarial, se corre el peligro de reproducir el mismo sistema que busca transformar. Hubo numerosos gestos de asentimiento entre los asambleístas. Sin embargo, un hombre de avanzada edad, delgado como un clavo, objetó. No nacimos para eso. Buchanan se giró hacia él y preguntó, ¿para qué entonces? Recuerden su lema, si tocan a uno, nos tocan a todos. Si Gould recorta impunemente los salarios, ya de por sí miserables, ¿qué les pasará a otros trabajadores? ¿No es hora de hacer un llamamiento a la unidad y dar ejemplo? El anciano, ligeramente avergonzado, contestó, no creo que sea prudente desobedecer al gran maestre y seguir los pasos de los sindicatos. Nos veríamos envueltos en luchas desesperadas como la de la jornada de 8 horas. Powderly nos ha prevenido sobre las utopías y sobre los objetivos intermedios que nos pueden distraer del fin último. ¿Cómo podremos alcanzar el fin último, hermano, si nos mostramos incapaces de garantizarle al obrero mejoras cotidianas?
Siento un gran respeto hacia ti, Richard Hawley. Buchanan atenuó su vehemencia. También yo soy socialista, pero ha llegado el momento de que los caballeros del trabajo salgan de sus asambleas clandestinas y den un zarpazo que deje marca. Es el momento apropiado para ello. Vine aquí desde Denver porque esperaba que se anunciara una lucha. Si lo que se necesitaba era un educador genérico, habría sido mejor contratar a un maestro de escuela o a un predicador. Hubo un breve aplauso que sacó de su distanciamiento a Bob, quien estaba observando con asombro los símbolos trazados en las paredes de la habitación, figuras geométricas y letras misteriosas. No había prestado atención, ninguna atención a las intervenciones. Se concentró para tratar de entender lo que allí se debatía, porque algo tendría que contarle a Furlong. El maestro obrero parecía confundido. Señor Buchanan, a usted le convocamos antes de que Powderly enviara su circular, afirmó el superior. ¿Se supone que deberíamos desobedecerla? Terence Powderly es contrario a la jornada de 8 horas, a la fiesta del 1 de mayo y a cualquier reivindicación que venga directamente de las bases. Pero solo una pequeña parte de los caballeros del trabajo comparte su punto de vista. Una acción firme podría hacer que cambiara su opinión. La Asamblea 3218 es una de las más importantes de la orden. Su toma de posición podría ser determinante. El maestro obrero se llevó las manos a las sienes. Debía de estar viviendo un conflicto interior. Finalmente dijo con voz balbuceante: me resulta difícil desobedecer a nuestro jefe. Sin embargo, queda clara la voluntad de los aquí presentes. Si Gould recorta finalmente los salarios, que haya huelga, que pare todo, que se manifieste toda la fuerza de los caballeros del trabajo. La sala retumbó con las exclamaciones de alegría. Incluso el viejo Richard Hawley alzó el puño. Bob se vio obligado, contra su voluntad, a abrazar a un joven peón que se aferró a él con un entusiasmo desbordante. Los asambleístas se abrazaban y se daban palmadas en el hombro. Alguien sacó una botella de whisky casero que fue pasando de boca en boca, a pesar de que la orden de los caballeros recomendaba templanza. Buchanan no dejaba de sonreír. Bob salió de la reunión tambaleándose, tanto que Frank tuvo que sostenerlo. ¿Qué te ha parecido?, le preguntó su cuñado. Apasionante, respondió Bob. Ya. Confiemos en que el gran maestro Powderly no nos excomulgue. A él no le hacen gracia esta clase de iniciativas. O'Hagan pensó en ello mientras ayudaba a Bob a esquivar un montículo de nieve en la calle. No creo que lo haga. La Asamblea 3218 es la mayor de San Luis y necesita a Buchanan. Por algo permitió que lo contratáramos como agitador, aún sabiendo que es socialista y cercano a los sindicatos. Era lo que comentaba hace un momento. Esta posición ya más de enfrentamiento y de emancipación por acción directa, pues chocaba con esta idea trade unionista de hacer la negociación, que en el caso de los caballeros del trabajo también como que buscaban un objetivo más a fondo, más a largo plazo. Sin embargo, pues las condiciones objetivas pues nunca se presentaban. Siempre había un obstáculo social por el cual no podían concretar estas acciones. Estaba oscuro, apenas se veía y el aire era gélido. Bob, al que Frank acompañó hasta la puerta de casa, esa noche se durmió con escalofríos junto a Eleanor, que temblaba por la fiebre de siempre, nunca desaparecía. Ella apenas advirtió su presencia y se dio la vuelta bajo las mantas. Él la besó en la nuca. A primera hora de la mañana ya estaba ante Thomas Furlong para informarle. El detective lo escuchó atentamente, asintiendo de cuando en cuando, y al final le preguntó: ¿Estás listo para comenzar tu labor, chico? Sí. Bob levantó su maletín que contenía, además de algunas herramientas de mecánico, los sándwiches para el almuerzo. Bien, no te entretengo más. El jefe de personal del señor Gould no sabe quién eres, pero está informado de tu llegada. Podrás moverte libremente y acercarte a todos con el pretexto de revisar las locomotoras, los frenos y las ruedas de los vagones. Habla con los maquinistas, los fogoneros, los mozos de estación y los revisores. Debate con ellos sobre la posibilidad de que haya una huelga para averiguar quiénes están a favor. Y sobre todo, no olvides una cosa. ¿Qué, señor Furlong? Un detective debe ser un actor, capaz de interpretar cualquier papel o personaje sin meses de ensayo. Tienes que actuar con naturalidad siempre, sea cual sea su rol. Lo tendré presente, señor. Cuento con ello. Ahora incorpórate al servicio. En un hermoso día soleado, el primero desde hacía semanas,
Bob entró en la estación de la calle del Mercado y subió a las oficinas de Unión Pacífico. El proceso de contratación fue muy rápido. El jefe de personal, un viejecito calvo con expresión dura y la boca torcida hacia abajo, localizó fácilmente el nombre de Robert W. Coates en un listado que le habían pasado. Asintió con la cabeza. Encontrarás en las vías a Richard Hawley, el jefe de mecánicos. Él te dirá lo que tienes que hacer. Vámonos a una pausa y regresando continuamos con la lectura de One Big Union, un gran sindicato, sobre estas aventuras de un esquirol de Robert Coates y el contexto en el que se da su vida, que es esta organización de los trabajadores en lo que va a ser One Big Union, un gran sindicato, que va a ser la Organización Internacional de Trabajadores. Vámonos con el corte musical de mi compañero Carlos Villanueva. Regresando, continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con One Big Union de Valerio Evangelisti, esta novela en la que vamos adentrándonos en el contexto en el que se movían los trabajadores, la clase obrera de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Nos quedamos en que pues, Bob Coates ya ha sido aceptado en la Orden de los Caballeros del Trabajo, a la vez que está iniciando su misión como espía, como infiltrado dentro de esta organización para pasarle toda la información al patrón, el patrón de la ferroviaria, y poder echar abajo cualquier plan de estas organizaciones. Entonces, bueno, quedamos en este momento en que buscara a Richard Hawley, el jefe de mecánicos. Recordemos que Richard Hawley es uno de los organizadores dentro de los Caballeros del Trabajo. Bob se quedó estupefacto al escuchar ese nombre, aunque no lo exteriorizó. Fue en busca del anciano obrero y lo encontró revisando el enganche entre el vagón del carbón y el del equipaje de primera clase. Cuando oyó que lo llamaban, Hawley saltó con agilidad al andén. «¡Vaya!», exclamó. «Nos vimos precisamente anoche». Así es. Bob estrechó la mano del jefe de mecánicos del modo en que Frank le había enseñado, con el pulgar sobre los nudillos del hombre y 2 ligeros apretones. «Acabo de incorporarme y quisiera saber qué tengo que hacer». «Ve a la locomotora y comprueba que todas las tuercas estén bien apretadas. Y ya que estamos, trata de sonsacarle algo al maquinista». Hawley le guiñó el ojo. «El fogonero es de los nuestros, pero él no. Así que estaría bien sondear su posición en caso de huelga». «Lo haré, pero ayer me dio la impresión de que tú estabas en contra». «Lo estaba y lo estoy. Nuestra orden no debería ocuparse de cuestiones salariales porque siempre terminan en derrota. Sin embargo, la Asamblea 3218 es mi verdadera familia. La fundamos 2 hermanos y yo. Eran tiempos muy difíciles, mucho peores que los de ahora. En ella encontré dignidad y respeto por el trabajo manual. De modo que lo que esta asamblea decida, acertada o equivocadamente, para mí es ley». Bob no se atrevió a objetar nada más. Subió con su bolso de herramientas a la cabina de la locomotora. Allí solo encontró al maquinista apoyado en el tablero de mandos. La caldera estaba apagada. El hombre estaba leyendo un periódico que tenía pegado a la nariz. «Soy Robert Coates, tu nuevo mecánico. Hawley me ha pedido que revise las tuercas antes de la salida». El maquinista, un hombretón con bigote de morsa y gafas gruesas, bajó el ejemplar del St. Louis Times que tenía entre las manos y observó al recién llegado. «Adelante, falta más de 1 hora para la salida. A mí me parece que está todo bien». Bob se puso manos a la obra con alicates y llaves. No abrió la boca durante 10 minutos, tiempo durante el cual el maquinista siguió leyendo el periódico. Finalmente soltó un comentario casual. «Dicen que en la Unión Pacífico y en las líneas dependientes de ella reducirán los salarios dentro de unos días».
El conductor bajó nuevamente el diario. Sí, es verdad. Afectará a los peones y al personal general. A mí, desde luego que no. ¿Estás seguro? Los caballeros del trabajo dicen que... Los caballeros del trabajo, buenos son esos, exclamó el hombretón riendo bajo su tupido bigote. Escucha, muchacho, palabra de Roger Fisher. Nadie podrá persuadirme jamás para que me mezcle con esa gente. Yo pertenezco a la hermandad de maquinistas de locomotora. Y mi socio, William Schneiper... aquí está. Hola, Bill. Él es de la hermandad de los fogoneros. Nosotros tenemos un oficio de verdad y sabemos defendernos solos, como buenos norteamericanos. No tenemos intereses en común con los soldados rasos. Por no hablar de los negros y de los eslavos, añadió Bill, mientras subía hábilmente a la cabina. Era un hombre esmirriado y larguirucho, con cabello largo y rebelde, que desbordaba su gorra, y su rostro estaba enmarcado por patillas. ¿Quién es este? Un mecánico nuevo. Hombre, ¿están contratando gente? ¿Los ferrocarriles del señor Gould no van tan mal? A Bob le agradó ese comentario, aunque lógicamente se abstuvo de decirlo. Tras ajustar todas las tuercas, examinó los frenos y los topes. Se alejó del convoy mientras llenaban el tender con un cargamento de carbón, que estaba provocando una nube de polvo negro e irrespirable. Los pasajeros que había en el andén se apartaron unos metros. El tren iba a partir en breve. 2 vagones, destinados a los negros que se dirigían a Chicago, habían sido incorporados en la cola del convoy y ya estaban llenos. Salía de ellos el cacareo de gallinas enjauladas y toda una gama de olores. Al menos no eran chinos. Los demás viajeros no habrían consentido su presencia. Bob pasó el día de tren en tren, siguiendo las indicaciones de Holly. Al acabar la jornada, tras 11 horas ajustando tuercas, el viejo mecánico le preguntó: ¿les has hablado de la huelga? Casi todos los maquinistas y fogoneros parece que están en contra. Creen que se van a librar de los recortes por su cualificación profesional. Bueno, eso habrá que verlo. Me temo que se están haciendo ilusiones, no sería la primera vez. Bob salió de la estación y, con cuidado de no ser visto, se dirigió a la oficina de Furlong, en la cercana avenida Clark. El detective no estaba, ni tampoco la señorita Duff, de modo que se encaminó a casa con las piernas rígidas y los brazos pesados, y eso que había desarrollado la actividad menos agotadora de las habituales de los empleados de una estación ferroviaria, dejando a un lado a los taquilleros y a los telegrafistas. Ni siquiera cuando había trabajado como mozo de equipaje o como aprendiz de mecánico se había sentido tan cansado. Culpa del paso de los años y de una vida demasiado plácida, pensó. El trabajo le resultaría más liviano al día siguiente. Hay que hacer aquí el señalamiento, efectivamente. Esta visión gremial de los que operan la locomotora ha sido el obstáculo, no solo en los Estados Unidos y no solo en aquel entonces, de que se concretaran alianzas importantes entre la clase trabajadora. Siempre esta como definición de jerarquías, como pensar primero en mi gremio antes de pensar en el bienestar de toda la clase, el tener una conciencia de la clase trabajadora, es lo que ha impedido, la falta de esta conciencia, el que pueda darse esta alianza, esta unión entre los trabajadores y las trabajadoras para sacar adelante a la clase social. Y eso pues lo vemos también en el caso de México. Incluso me atrevería a decir que antes incluso también dentro de la resistencia, después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, yo llegué a escuchar comentarios de compañeros, principalmente compañeros, también algunas compañeras, que decían que para qué nos servía estar haciendo lo de la nueva central, lo de la UPT, para qué estar con la NUE si lo que queríamos era regresar a trabajar. Y entonces eso pues revela una limitación en esa conciencia de clase o una falta de conciencia de clase, porque hubo quienes seguían pensando que lo que contaba era nada más el interés de los trabajadores y las trabajadoras electricistas del ESME, ¿no? Que el resto de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país y sus luchas, sus conflictos, pues no eran de nuestra incumbencia, que tendríamos más bien que atender nada más a lo nuestro. Y si algo se ha demostrado con el paso de los años es que sin la solidaridad de otros sindicatos, de otras organizaciones y de otras partes de la clase trabajadora, no organizada incluso, sin ellos, nuestra lucha hubiera sido derrotada, hubiera sido enterrada en los medios y todo. No solo la heroica resistencia del ESME
es lo que ha mantenido con vida nuestro sindicato, sino también la solidaridad nacional e internacional, la solidaridad de clase. Y eso es algo que queda pues muy brillantemente expresado en estos párrafos de Evangelisti. El aire era glacial y las calles estaban oscuras y desiertas. Las farolas, ya encendidas, se espaciaban cada vez más a medida que se alejaban del centro. Se estaba adueñando del entorno una neblina desapacible y penetrante, mientras desde las casas cerradas a cal y canto debido al frío, ya fueran bloques de viviendas o casuchas unifamiliares, llegaba un olor a legumbres guisadas para la cena. Pronto aparecerían en las calles las prostitutas de las más variadas nacionalidades, las que no tenían los recursos económicos necesarios para alternar en alguno de los escasos salones que seguían abiertos a esas horas. Les esperaban el frío y paseos a menudo inútiles entre cúmulos de nieve. Rusas, alemanas, bohemias, hebreas, suecas, cubiertas de harapos sucintos como correspondía a su profesión, y a pesar de ello con ciertas pretensiones de elegancia. Negras no, porque esas estaban más al norte, en los barrios habitados solo por los negros. Bob Coates esquivó en su ruta las calles frecuentadas por esa fauna y evitó también los callejones en los que pandillas de jovenzuelos se calentaban las manos delante de las hogueras, a la espera de algún burgués al que robar. Al llegar a casa encontró a Olivia O'Hagan en la entrada. Se sujetaba con las manos su rugosa cara y sus ojos azules casi sobresalían de las órbitas. Por fin has llegado, Bob. Mi hija está muy mal. Empezó a empeorar a mediodía. Bob entró corriendo a la vivienda. Les dedicó solo una caricia muda a los niños que salieron a su encuentro y fue al dormitorio. Ellie tenía los ojos cerrados, jadeaba. Su cara estaba enrojecida y empapada de sudor. También estaba húmeda la manta sobre su pecho, que subía y bajaba con la respiración profunda. Bob le puso una mano en la frente. Estaba ardiendo. ¿Ha venido el médico?, le preguntó a Olivia, que estaba en el umbral con las manos unidas. Sí, Samuel Goldstein, el nuevo. Ha dicho que habría que hospitalizar a Ellie, pero no aquí, en San Luis. Nadie sabe cómo tratar las enfermedades del tabaco húmedo. Habría que llevarla a Chicago o a Nueva York, y pronto. Es un viaje caro. De eso me encargo yo, no hay problema, contestó Bob, balbuceando por la angustia. Acarició el rostro de Ellie. ¿Cómo estás, amor? La mujer abrió los ojos. Me siento débil, Bob. No tengo dolor, solo una especie de frío interior. Y los pies helados casi no los noto. También la punta de los dedos. No te preocupes, mañana mismo saco los billetes de tren. En un par de días estaremos en Chicago. Seguro que allí encontraremos a alguien capaz de curarte, le dijo antes de dirigirse a Olivia. ¿Qué le ha recetado el doctor Goldstein? Nada, solo reposo, respondió mamá O'Hagan desde la puerta del dormitorio. Es una enfermedad desconocida. En San Luis se dan pocos casos, pero en otros lugares hay muchísimos. Los trabajadores del tabaco pueden sufrir síntomas transitorios o acabar muriendo. Aún no hay un remedio definitivo. Ese Goldstein me parece un pollino. ¿Al menos habla inglés bien? Sí, sin duda es judío, pero nació aquí. ¿No ha pensado en recetarle quinina para bajar la fiebre? Se lo dejé caer, pero me dijo que no, porque tiene demasiados efectos secundarios. La fiebre podría desaparecer sola sin necesidad de administrar algo tan fuerte. Menudo imbécil. Bob secó con sus dedos la frente sudorosa de Ellie. No te preocupes, pequeña mía. Mañana compro yo la quinina y los billetes y mañana mismo nos vamos a Chicago, aunque tenga que llevarte al tren en brazos. Ella lo miró con los ojos húmedos y le sonrió. No sé si podré. No me siento con fuerzas. Bob la besó primero en su rubia cabellera y después en los labios. Yo te llevaré, te lo he dicho. Eres un peso ligero, ¿sabes? Compraré billetes de primera clase para que tengas la máxima comodidad. Y en Chicago cogeremos un bonito carruaje para ir al mejor hospital. ¿Tanto dinero tienes? Lo conseguiré para ti, cariño. Puedes estar segura, pero ahora debes dormir. Bob se puso de pie y se aproximó a Olivia. Charles y Thelma estaban detrás sin saber si echarse a llorar o no. Daba la impresión de que intuían el cariz trágico de la situación, pero sin comprenderla del todo. A la cama, niños, que es muy tarde. Antes de dormir, recen con una oración por su madre. ¿No quieres cenar algo?, le preguntó su suegra. He hecho albóndigas. Tengo que calentarlas, pero es cosa de un par de minutos.
No tengo apetito. Quiero estar al lado de mi ángel. Bob devoró sus albóndigas con las primeras luces de la mañana siguiente. Se preparó él solo la bolsa, incluyendo la merienda, y se dirigió al trabajo. El sol empezaba a brillar sin nubes a su alrededor. El aire era más que frío, helado. Subió en un tranvía tirado por caballos, pagó el billete y se sentó en un banco. Los otros ocupantes eran, en su mayor parte, mujeres de condición humilde que iban al mercado. Los obreros escaseaban, el transporte público resultaba demasiado costoso para la mayoría de ellos, sobre todo si debían hacer a diario el trayecto de ida y vuelta. Un hombre con abrigo y bombín, sentado en el banco que había enfrente de él, estaba leyendo el St. Louis Times. Tenía la apariencia de un empleado de banca. Le dijo al amigo que estaba sentado a su lado, encorbatado igual que él: «Mira, un anuncio que traerá consecuencias. Se espera que Jay Gould recortará los salarios de sus trabajadores». Pues bien, ya lo ha hecho. Desde esta mañana los ferroviarios y los telegrafistas verán reducida su paga en una cuarta parte. Gould está anticipándose a la quiebra de los grandes bancos nacionales y a la crisis económica que se avecina. El otro preguntó, con un tornillo de alarma en la voz: ¿No hay riesgo de que se repita lo de 1877? No lo creo. Los ferroviarios ya recibieron una buena lección en su momento. Y ahora entre ellos hay mucha mano de obra extranjera dispuesta a aceptar todo tipo de condiciones y lista para reemplazar a los posibles huelguistas. Además, ¿quién podría convocar una huelga? Estamos en 1884, caramba. Las organizaciones subversivas ya han pasado de moda. Hay grupúsculos socialistas. Esos hablan alemán y yiddish. Créeme, no cabe esperar nada dramático. Y nuestro banco es demasiado pequeño para quebrar por el fraude en las entidades mayores. Relájate, no pasará nada. Eso es lo que ellos pensaban, pero sí ha habido crisis cíclicas antes de la Gran Depresión del 29 y justo a finales del siglo XIX se dio otra de esas grandes crisis en la que los bancos tuvieron mucho que ver. Robert Coates se enervó con esa conversación. Se dirigió a la plataforma de salida y cuando el tranvía se detuvo en las inmediaciones de la estación bajó de un salto. El gran reloj de la torre del edificio le concedía un margen de un cuarto de hora antes de iniciar la jornada de trabajo. Emplear ese tiempo en hacerle una visita a Thomas Furlong le pareció la opción más sabia. Entró jadeante en el edificio, saludó a la señorita Duff y subió la rampa que llevaba a la dirección de la agencia. Olía a madera vieja y los pasamanos oscilaban al agarrarlos. Capítulo 4. Huelga indefinida. Furlong estaba fumando un cigarro que previamente había ablandado en un vaso de whisky para darle más sabor. Recibió a Robert Coates con una mirada de simpatía. «Te veo agitado, chico. ¿Algo va mal? Ten en cuenta que puedes llegar tarde al trabajo. A ti se te permite». Bob no quiso revelar su verdadero problema. Dijo impetuosamente: «Me acabo de enterar de que ya han recortado los salarios una semana antes de lo previsto». «Eso no te afecta. La paga te la doy yo, de acuerdo con Jay Gould. Para ti no habrá ningún recorte». «El tema no es ese, señor». Bob estaba exasperado. Los caballeros del trabajo decidieron que en caso de recortes salariales convocarían huelga en los ferrocarriles de Gould y en las empresas afines. Seguidamente le dio una serie de detalles de la asamblea celebrada 2 días antes y de su breve experiencia como mecánico infiltrado. Furlong, imperturbable, sentenció: «Ya la han convocado, hace una hora. Resistirán como mucho una semana. Los caballeros del trabajo de San Luis no cuentan con el respaldo de la organización a nivel nacional y encima tienen en contra las hermandades de trabajadores especializados». Buscó en un cajón de su escritorio, sacó una hoja en blanco y se la entregó a Bob con un lápiz. «Apúntame aquí los nombres de los militantes de la asamblea que recuerdes. Pon una cruz al lado de los que estaban a favor de la huelga». Bob dudó un instante sobre poner o no la marca junto al nombre de Frank O'Hagan, pero acabó haciéndolo. «Bien, ahora ve a la estación y muéstrate entusiasmado con la causa. Sé el más decidido de todos. Habla como un predicador. Solo los religiosos saben cómo abrir los corazones de los demás. Los detectives debemos abrir los corazones endurecidos de los agitadores e inducirlos a que confiesen. Es más que un oficio, un arte. Confío en ti, lo harás muy bien». Estas últimas palabras eran una despedida. Bob se levantó, se dirigió a la puerta y allí se detuvo. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Furlong, mientras volvía a sumergir el puro en el whisky. «¿Hay algo que quieras decirme?».
No, nada, hasta luego, señor. Bob se encontró con una concentración de trabajadores frente a Union Station, una estación grande como una catedral y dotada con una torre con reloj que se asemejaba a un campanario. Los manifestantes estaban vigilados por un contingente de policías con uniformes negros y las porras en las manos. Subido a una improvisada plataforma formada por una pirámide de cajas, Buchanan arengaba a los allí reunidos, que eran, calculando por alto, en torno a 2 centenares. El millonario Jay Gould ha optado por la guerra. Los quiere vencer por medio del hambre. ¿Saben cuál es el salario mínimo necesario para mantener una familia? $720 anuales para alimentación, ropa, calefacción y alquiler de una casucha para cubrir unas necesidades reducidas a lo esencial. Muchos de ustedes ya no llegan a esa cifra, y con los recortes anunciados esta mañana, todos los trabajadores estarán por debajo de ese nivel, por debajo incluso de los $200 al año. ¿Cómo van a mantener a sus hijos? ¿Cómo los van a alimentar? La muchedumbre respondió con gritos de protesta. Bob aprovechó la confusión para acercarse a las taquillas y soltó un suspiro de alivio al ver que estaban abiertas. Compró 2 billetes para Chicago de primera clase para el día siguiente. Le quedaban un par de dólares en el bolsillo, suficiente para adquirir la quinina. Regresó a la explanada de la estación. Buchanan seguía con su arenga. Los obreros y los ferroviarios de la Wabash ya han acordado ir a la huelga. Es necesario que Missouri e Illinois hagan lo mismo. Hay que paralizar la Missouri Pacífico, las oficinas y los telégrafos de la Unión del Oeste. Hay que cerrar los negocios y las obras. Me dirijo a los sirvientes, mozos de equipaje, mozos de almacén, maquinistas, fogoneros, taquilleros, revisores, técnicos, mecánicos, oficinistas, a cualquiera que trabaje para el explotador Jay Gould. Si se unen, lo obligarán a capitular y a dar marcha atrás en la reducción de los salarios. De lo contrario, el próximo invierno no tendrán con qué alimentar a sus hijos. Hubo un aplauso, pero no fue unánime. Un grupo de capataces apareció en ese momento frente a la entrada de la estación. Uno de ellos gritó con voz potente: ¿No han escuchado la sirena? Es hora de entrar. Cada minuto de retraso se les descontará del sueldo. Buchanan se giró y lo miró con actitud desafiante. Espere un momento, hay que votar. El capataz, un hombre grande, no por su estatura, sino por su masa muscular, le preguntó: ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? No te he visto nunca trabajando, es más, apostaría a que tú no has trabajado en tu vida. 4 ojos con frac. Algunos rieron, no muchos. Buchanan no perdió el brío. ¿Y cuál se supone que es tu trabajo, amigo?, preguntó indicando la llave de frenos que empuñaba el capataz. ¿Esa es tu herramienta? ¿Sabes cómo se usa? Las risas fueron más numerosas en este caso. Ahora voten, hermanos. El que esté a favor de la huelga, que levante la mano. Se alzaron muchos brazos. Imposible contarlos, pero sin duda eran la mayoría. A continuación, los trabajadores empezaron a entrar en la estación. Buchanan gritó a su espalda: La orden de los caballeros del trabajo los mantendrá informados sobre los plazos y las acciones. Nos vemos mañana en esta entrada. Bob, por su parte, se puso en movimiento sin prisa. Vio que los capataces se acercaban con actitud amenazante a Buchanan, el cual se había quedado solo y estaba bajando de la plataforma de cajas. Pero se toparon con un grupo compacto que se había quedado aparte, encabezado por Roger Fisher. Ustedes, fuera de aquí, les dijo Fisher a los capataces con voz ruda. Seguidamente se dirigió a Buchanan. La hermandad de maquinistas de locomotoras se suma a la huelga. El periodista le ofreció la mano, pero Fisher la ignoró. No me gustas nada y no estoy aquí para hacer amigos, pero creo que por primera vez los jodidos caballeros del trabajo podrían tener la razón. Buchanan sonrió aún más. Los capataces se replegaron y los maquinistas se dirigieron a las locomotoras. Bob ya había entrado. Se presentó ante Richard Hawley, que maldecía para sí mismo, a golpes de martillo, tratando de encajar en la guía el enganche de un vagón de mercancías. El anciano mecánico lo miró frunciendo el ceño y comentó: De modo que en unos días dejaremos de trabajar y también de cobrar. Buchanan es demasiado joven para saber qué fue lo de 1877. No tiene experiencia en derrotas. Para ser sincero, yo no sé de ninguna huelga de ferrocarriles que haya terminado en victoria. Y mira que tengo años. Bob Coates estaba pensando en otra cosa, y se trataba de un temor cada vez más angustioso. ¿Hay riesgo de que mañana no haya trenes para Chicago? Hawley negó con la cabeza.
No. En primer lugar, porque Gold ha anunciado su intención de recortar los salarios, pero oficialmente aún no lo ha hecho. Así que en esta semana cobraremos la paga habitual. En segundo lugar, porque una huelga exige muchos preparativos. Ahora solo había 200 trabajadores a la entrada. Los empleados de Gold aquí superan el millar. Hay que convencer a la mayoría, a crear una caja de resistencia, a repartirse las tareas, elaborar una plataforma de reivindicaciones e involucrar a algunos políticos. Holly dejó de martillear y se puso de pie, con una agilidad insospechada a juzgar por su pelo blanco. Se necesitarán al menos 2 semanas de reuniones continuas. Los patrones pueden tomar decisiones en un momento, pero nosotros, por desgracia, no. Bob sintió un enorme alivio. Me alegro. Mañana precisamente debo ir a Chicago. Holly lo miró con estupor. ¿Te manda la empresa? No. Mi mujer está enferma y debo acompañarla hasta allí. Olvídalo, no te darán permiso. No te darían ni siquiera aunque estuvieras enfermo tú, salvo en caso de accidente laboral grave. Acabas de incorporarte y ya quieres que te despidan. Bob sonrió, seguro de sí mismo. No creo que me despidan. Lograré ese permiso. Holly lo miró con evidente escepticismo y quizá también con una sombra de sospecha. Si tú lo dices. Ven, al parecer hay una avería en la locomotora de la vía 3. A ver si damos con el problema. Bob se fue a comprar la quinina en una farmacia en cuanto acabó su jornada laboral y después pasó por las oficinas de la agencia Furlong. Solo encontró allí a la señorita Duff, que arrugó la nariz sin disimular su desagrado. La mujer notó la peste al sudor de la gente que tenía la ropa empapada, a pesar del frío. No le gustaba la suciedad de su indumentaria raída, propia de un obrero de la clase más baja. Bob posó las palmas de las manos en la mesa. Supongo que el señor Furlong ya se habrá ido. Así es, llega a la oficina muy temprano y se va antes que yo. Dígale que mañana no estaré. Iré a Chicago. Tengo que acompañar a mi esposa que está enferma. La señorita Duff reaccionó con un gesto de desaprobación. No le hará gracia. Me ha dicho que es usted libre de moverse, pero que le necesitan aquí. ¿Cuánto tiempo tiene previsto volver? En un par de días. Ingreso en un hospital a mi mujer y vuelvo. Informaré al señor Furlong. Buen viaje. Bob caminó hacia la casa de buen humor a pesar de la gélida noche invernal. Al llegar se encontró a los niños llorando. Thelma le comunicó entre sollozos. Mamá se ha hecho daño. Está en la cama, con el médico y con la abuela. Cuando Bob entró en la habitación, vio a Ellie sobre la sábana, con su cuerpo, ya esquelético, cubierto por el camisón. El doctor Goldstein, un hombre de pelo gris con bigote y perilla, le estaba masajeando un tobillo, hinchado y amoratado. Le dijo: no es grave, es solo un esguince. Hay que vendarla bien y debe mantener el reposo absoluto. Se curará en unos 20 días. Tenía una forma de hablar rotunda, casi impertinente. Además, no era nada agradable su voz chillona con un rastro de algún idioma lejano y gutural. Olivia O'Hagan le habló a su yerno como si necesitara justificarse. Trató de levantarse sola mientras yo estaba en la cocina y los niños estaban fuera. Ya no es capaz de tenerse en pie, sus huesos son frágiles. Oí un grito y la encontré en el suelo, intentando ponerse de pie y quejándose. Bob se acercó a Ellie. Estoy aquí, amor, le dijo con todo el cariño que podía expresar. Ella tenía la carita torcida por el dolor, pero logró responderle con una leve sonrisa. Él le tocó la frente. No parece que tengas fiebre. No la tiene, de hecho, y eso es positivo, aunque la fiebre podría volver más tarde, advirtió Goldstein. Voy a buscar vendas y férulas para venderla debidamente. Estaré de vuelta en un cuarto de hora. Doctor, he comprado billetes para viajar con ella a Chicago mañana por la mañana. Imposible. Habrá que esperar hasta que esté en situación de moverse. Espero que su estado no se agrave. Nos vemos en 15 minutos, señor Coates. Al quedarse a solas con Ellie, con Olivia y con los 2 niños que estaban fuera de la habitación, Bob comentó: ese hombre me gusta más bien poco. Ni siquiera es de fe cristiana, a saber de dónde proviene. Es el médico que vive más cerca, arguyó Olivia, y además no es caro. Es una buena persona, añadió Ellie con su vocecita. Trató de moverse y ahogó un quejido. No le des importancia a sus modales. Parece maleducado, pero en realidad es todo lo contrario. Algunos de sus colegas no quieren salir de casa a estas horas y con el frío que hace. Esperaremos, murmuró Bob.
El médico volvió e hizo el vendaje inmovilizando el tobillo de Ellie con unas tablillas delgadas, envueltas con una gruesa capa de gasa. Bob le preguntó: ¿Cuánto le debo, doctor? Goldstein se encogió de hombros antes de responder. Ahora no. Ya hablaremos de ello dentro de unos días. Tendré que cambiar el vendaje unas cuantas veces. El médico metió la mano en el bolsillo de su levita, sacó una nota y se la entregó a Bob. Tal vez le pueda interesar, dado que es usted obrero. El sábado de noche celebraremos en la calle del Mercado una conferencia sobre las condiciones de vida de los trabajadores de San Luis. La organizan la Asociación Judía, de la que soy secretario, y el Partido Socialista Laborista. Sería un placer verle allí, siempre y cuando su esposa mejore. Bob se quedó estupefacto y se sintió indignado para sus adentros. ¿Forma parte de sus honorarios?, preguntó en un tono que sonó jocoso. No. El médico se despidió tocando con los dedos el ala de su bombín, que no se había quitado en ningún momento. Cogió su maletín y se marchó. Menudo cara dura, musitó Bob antes de dedicar toda su atención a su mujer. Ellie volvió a tener fiebre y comenzó a temblar en el transcurso de la noche. Bob no sabía qué hacer hasta que se acordó de la quinina, que aún estaba en el bolsillo de su chaquetón. Llenó una cuchara e hizo que la tomara. Te hará bien, amor. En efecto, Ellie pronto dejó de temblar y de agitarse. Durmió tranquila, con la frente fresca y la respiración normal. A la mañana siguiente, frente a Union Station, antes de que la sirena llamara al trabajo, la multitud era el doble que la del día anterior. Había muchos negros, casi la mitad de los allí presentes. La policía, al mando de un capitán, se había desplegado a la derecha de la explanada, como si tratara de proteger las oficinas. Eran una treintena de hombres robustos con cascos altos y abrigos oscuros. A pesar de que estaban empuñando las porras, no parecía que tuvieran intención de intervenir. Incluso había agentes bromeando a distancia con obreros que conocían, sin que el oficial les prohibiera esa charla. Esta vez Buchanan había traído una escalera que se abría en compás y se habría subido al peldaño más alto. Apretaba los párpados porque soplaba un viento gélido que le azotaba el rostro y se protegía el cuello con una bufanda. Jay Gould ha comunicado a la prensa su intención de recortar los salarios, pero aún no lo ha hecho. Existe la posibilidad de que lo esté reconsiderando, aunque yo no confiaré en ello. Únicamente nuestra movilización diaria puede hacer que cambie de opinión. Lo que les voy a decir es el parecer de los caballeros del trabajo. Un aplauso lo interrumpió. Que concuerdan con las hermandades profesionales y con los sindicatos del ramo. Asimismo, numerosas iglesias comparten nuestro punto de vista, incluyendo algunos exponentes del clero católico. La clase obrera se encuentra al límite de la supervivencia y un capitalista no puede decidir empobrecerla todavía más solo porque en un momento determinado sus actividades de especulación dejan de tener el mismo rendimiento de antes. Gould está en crisis porque los bancos con los que ha estado especulando quiebran uno tras otro. ¿Y se supone que somos nosotros los que debemos pagar las consecuencias de su crisis? No, gritó el gentío. Los negros parecían los más enfadados, posiblemente porque ellos sí vivían realmente al borde de la miseria más degradante. Buchanan elevó la voz, reprimiendo los ataques de tos que ese esfuerzo le estaba provocando. Si Jay Gould, el señor empresario Gould, no se considera capaz de administrar sus empresas con salarios decentes para quienes aportan el sudor, que renuncie a ellas. Nosotros estaremos encantados de gestionarlas en régimen de cooperativa. Pero si lo que pretende es sancionar a la mano de obra para salvar sus beneficios, debe saber lo que le espera: la huelga. Huelga de duración indefinida en todas las ramas de su imperio sobre raíles. ¿Conocen el lema de los caballeros del trabajo? Si tocan a uno, nos tocan a todos. Somos miles los que estamos listos para responder. Esa proclama enardeció a los allí presentes. Un ferroviario, veterano de las luchas de 1877 y de la Comuna de San Luis, alzó el puño y gritó: «Huelga indefinida». «Huelga indefinida», replicó la multitud. «Si tocan a uno, nos tocan a todos». Vamos a dejar hasta aquí la lectura de esta novela de Valerio Evangelisti, One Big Union, que me parece que es un acercamiento muy, muy interesante a la historia de la conformación del movimiento obrero en los Estados Unidos y que pues no deja de tener su encanto como novela que nos va pues entreverando con otros tipos de subtramas y de historias que acompañan a la de Bob Coates. Por el momento es todo en esta emisión de Letras Militantes. Nos estaremos viendo en una próxima emisión
para continuar con estas lecturas que buscan aportar pues un mayor interés a poder acercarse a los libros. Hoy que los libros ya no solamente son el formato impreso, formato material de papel, sino que también es posible acceder a muchos textos a través de el Internet, a través de pues páginas que tienen infinidad de textos disponibles para poder ser bajados a nuestros celulares, tabletas, computadoras y poder ser leídos. No perdamos esa oportunidad, aprovechémosla al máximo. No me queda sino agradecer a mis camaradas de Radio SME por el apoyo que han dado a Letras Militantes para la producción de este programa. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Letras Militantes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.